es un esquema, ¿no es cierto?, más completo. La mesentérica superior, como les decía, da ramas izquierdas que van al yeyuno, al ilion, va a dar una rama que es la ilio, ¿no?, por la ileal recurrente, así se llama, seco, por las ramas secales, apendículo, porque da la apendicular, y cólico, porque va a dar la cólica inferior, las cólicas inferiores derechas. Luego tenemos la cólica derecha, que se va a dividir en dos ramas, una superior y una inferior, la cólica media, que va a dar dos ramas también, ¿no?, derecha e izquierda, y la mesentérica inferior, que va a dar la cólica izquierda, que va a vascularizar el ángulo esplénico, el colon descendente, las sigmoideas, el colon sigmoides, y su rama terminal, que es la rectal superior. ¿Ok? Hay una anastomosis entonces entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que es el arco de Riolano. Además existe un arco marginal, ¿no?, como si se fijan acá, a lo largo de todo el colon, paralelo a este, que es el arco marginal de Drummond, y se puede usar para hacer las transposiciones de colon. Muy bien. La pregunta 20 dice, el colon ascendente, ¿no es cierto?, está irrigado por la arteria hemorroidal derecha, mesentérica inferior, el tronco celíaco, la cólica izquierda o la mesentérica superior. ¿Quién irriga al colon ascendente, ¿no?, al colon derecho? Recuerden, la mesentérica superior daba las ileales y las yeyunales, ¿no es cierto?, el tronco famoso, ilio, seco, apendículo cólico, y ramas, la rama cólica derecha para el colon ascendente, para el ángulo hepático, y el tercio o 2/3 como más derechos del colon transverso. Ok, aquí la respuesta sería la mesentérica superior, ¿no es cierto?, la mesentérica superior. Muy bien, lo mismo, ¿no?, lo que decía, es la mesentérica superior. Fíjense, ¿qué cosa va a irrigar? La mesentérica superior, además del yeyuno, el ilion, va a irrigar el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y parte del colon transverso. ¿Okay? Eso irriga la mesentérica superior. La mesentérica inferior irriga todo el resto, ¿no?, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoides y parte superior del recto. Bien, lo mismo, ¿no?, es un esquema, ¿no?, de la mesentérica superior. El otro esquema de la mesentérica inferior, ¿no es cierto?, la que les mostré. Ahí sirve para ver la anastomosis, el arco de Riolano, el arco de Drummond, que está más pegado al colon. Muy bien. La siguiente pregunta dice, las arterias sigmoideas, ¿no es cierto?, son ramas de la mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. Las sigmoideas, ramas de quién son? De la mesentérica, ¿no es cierto?, de la mesentérica inferior. ¿Ok? Las sigmoideas. La siguiente pregunta, la 22, dice, el arco de Riolano está formado por la anastomosis de la hepática con la esplénica, la anastomosis de la mesentérica superior y el tronco celíaco, la última rama de la mesentérica inferior, la anastomosis de la mesentérica superior e inferior o de las ramas yeyunales. ¿Cuál es? El arco de Riolano, a ver, acuérdense. La D, ¿verdad? La anastomosis de la mesentérica superior y la inferior, ¿no? Ese es el arco de Riolano. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta, el 23, dice, el reparo anatómico que separa el duodeno del yeyuno se denomina cardias, hiato de Winslow, ángulo de Trace, fascia de Tolt o bulbo duodenal. ¿Qué cosa separa el duodeno del yeyuno? A ver, vayamos, cardias. ¿Qué es el cardias?
El caries, muy bien. Es el orificio o el esfínter que separa el esófago del estómago, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es el hiato de Winslow? ¿Se acuerdan? El hiato de Winslow es una estructura, digamos, anatómica que va a servir de paso para ir de la cavidad peritoneal, que es la grande, a la transcavidad de los epiplones, que está detrás del estómago. ¿Por qué es importante el hiato de Winslow? ¿Se acuerdan? Les comenté la maniobra de Pringle, ¿no es cierto? Cuando el hígado está sangrando, ¿qué cosa hace uno? Presiona el pedículo hepático. Para presionar el pedículo hepático, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que introducir el dedo índice por el hiato de Winslow y presionar el dedo pulgar sobre el dedo índice. ¿Por qué? Porque cuando pasan por el hiato de Winslow el dedo índice, delante de su dedo índice está el pedículo hepático. Detrás está la vena cava, arriba el hígado y abajo el duodeno, ¿no? Ese es el límite, los límites del hiato de Winslow. Difícil que les pregunten eso, pero sí les pueden preguntar dónde está, ¿no? El hiato de Winslow comunica la cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Y es importante, ¿por qué? Porque para hacer la maniobra de Pringle, que se usa en cirugía, se usa en trasplante hepático, en trauma hepático, en cáncer hepático, cuando se hace resecciones, se tiene que poner el dedo a través del hiato de Winslow y presionar el dedo índice que está a través del hiato de Winslow, presionar el pulgar encima, ¿no? Ahí se presiona el pedículo hepático, ¿ok? Entonces el hiato de Winslow es eso, ¿no? Es el hiato que une la transcavidad de los epiplones a la cavidad peritoneal. Muy bien, ¿qué es la fascia de Tolt? La fascia de Tolt es una fascia de acolamiento. El colon, tanto ascendente como descendente, son fijos, ¿no es cierto? Se acordarán en vuestra disección, cuando hicieron anatomía, son fijos. No así el colon sigmoides, que es móvil, o el colon transverso, que es móvil. Pero el colon ascendente y el colon descendente están fijos a la pared posterior del abdomen. Están fijos gracias a una fascia de acolamiento. Si ustedes cortan el peritoneo al lado externo del colon ascendente y el descendente y empiezan a levantar, va a haber una especie de fascia o de tejido conectivo laxo que está detrás del colon, que se puede liberar fácilmente solamente desgarrándola. A eso se llama la fascia de Tolt. O sea, la fascia de Tolt es una fascia de acolamiento que está detrás del colon ascendente y del descendente, ¿no? Detrás de esos dos de esas dos estructuras. Cuando se hace una hemicolectomía o se tiene que sacar el colon por cáncer, por ejemplo, o por necrosis, o por un vólvulo que ha necrosado parte del descendente, se tiene que sacar esa fascia de acolamiento, ¿no? Eso se llama fascia de Tolt. El bulbo duodenal es la primera parte de la primera porción del duodeno. El bulbo duodenal es una dilatación del duodeno que está enseguida e inmediatamente después del píloro, ¿ok? Que es móvil. El resto del duodeno está pegado al retroperitoneo. Esta parte del bulbo duodenal es móvil, ¿ok? Está medio dilatado, por eso se llama bulbo duodenal. Ok, entonces el reparo anatómico que separa el duodeno del yeyuno se denominará el ángulo de Treis, ¿no es cierto? El ángulo de Treis. Muy bien. La siguiente dice, una de las siguientes arterias no irriga el recto y el canal anal. Ok, arteria sacra, arteria marginal, arteria hemorroidal superior, arteria hemorroidal media, arteria hemorroidal inferior. No irriga el recto y el canal anal, dice, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Las arterias hemorroidales, como su nombre indica, van a irrigar el recto, ¿no es cierto? La hemorroidal superior es rama de la mesentérica superior. La hemorroidal media es rama de la hipogástrica. Y la hemorroidal inferior es rama de las pudendas. Ok. La arteria sacra, cuando la arteria aorta llega al promontorio, en general se empieza a dividir en dos ramas, ¿no es cierto? Ilíaca
las ilíacas comunes, derecha e izquierda. En el centro hay una arteria que se llama la sacra media. Esta arteria sacra media puede dar algunos vasos para el recto, ¿ok? Entonces la arteria sacra puede irrigar el recto. La arteria marginal, ¿se acuerdan? La arteria marginal no es otra cosa que la anastomosis de las cólicas, de las sismoideas, hasta el tronco ilioapendicular o ilio seco apendículo cólico, ¿ok? La arteria marginal de Drummond, esa no irriga el recto ni el canal anal, ¿ok? Pero la arteria sacra, sí, y las hemorroidales, por supuesto, ¿no es cierto? La superior, la media y la inferior. Entonces la B es la respuesta acá. Ok. ¿Qué más? Han preguntado también sobre la parte ectoscópica del colon, ¿no es cierto? ¿Cómo diferencian ustedes el colon y el intestino delgado? ¿Ok? ¿El colon qué estructuras va a tener? Normalmente el intestino delgado es una víscera de superficies lisas, ¿no es cierto? De superficies lisas. En cambio, el colon va a tener ciertas estrecheces, ¿ok? Asociado a ciertas dilataciones. A eso se llama las austras. Va a tener también ¿qué cosa? La capa longitudinal se va a fusionar en 3 cordones longitudinales que van a ir desde la base del apéndice hasta el sigmoides, ¿no? Y se van difuminando cuando llegan al recto. Esos cordones van a ser las tenias del colon, ¿ok? Las tenias o las cintillas longitudinales del colon también le llaman. ¿Qué más va a haber? Va a haber unas especies de apéndices colgantes a lo largo de todo el colon, algo menos en el colon ascendente y el ángulo hepático y transverso, y mucho más en el colon sigmoides. Esos son los apéndices epiploicos, ¿ok? Si ustedes cortan un apéndice epiploico, lo que van a encontrar dentro es grasa y un ganglio linfático, ¿ok? Entonces, esos son los apéndices epiploicos. Así ustedes diferencian el intestino delgado del intestino grueso. ¿Han preguntado alguna vez cómo se diferencia o cuáles son las características del intestino grueso versus el intestino delgado? Es importante que conozcan eso, sí, ¿no? Cuando están operando y quieren identificar, por ejemplo, si es colon o no, ustedes no hacen una incisión normalmente, ¿no? No se hace una incisión sifopúbica, se hacen incisiones pequeñas, entonces tienen que saber identificar qué estructura están agarrando, si es intestino delgado o es intestino grueso, ¿ok? Para eso sirve esos detalles, ¿ok? Así fue la pregunta, dice, no es característica morfológica del intestino grueso, presenta superficies lisas, presenta 3 tenias, adosadas a su pared, presenta apéndices epiploicos, presenta austras, el colon sigmoides es irrigado por la mesentérica inferior. Ok, ¿cuál es la respuesta ahí, la 27? No es característica morfológica, dice, ¿no es cierto?, del intestino grueso. ¿Cuál no es? A ver, vayamos. Presenta 3 tenias, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Presenta. Adosadas a su pared presenta apéndices epiploicos, ¿sí o no? Cierto. Presenta austras, también, ¿no es cierto? Presenta austras. El colon sigmoides es irrigado por la mesentérica inferior, ¿cierto o falso? El colon sigmoides está vascularizado por las sigmoideas, ¿verdad? Las sigmoideas, ¿ramas de quién son? De la mesentérica inferior, ¿ok? Eso es cierto. Entonces, presenta superficies lisas, ¿cierto o verdadero? Si tiene tenias, si tiene apéndices epiploicos, si tiene austras, ¿tendrá superficies lisas? No, pues, ¿no es cierto? Cuando ustedes, esta pregunta también les sirve para responder, cuando ustedes tienen una alternativa que se opone al resto de las otras alternativas, ustedes tienen mucha posibilidad de acertar marcando esa, ¿ok?
presenta 3 tenias, dice, ¿no? Adosada a su pared presenta apéndices epiploicos, presenta austras. Estos son accidentes, pues, ¿no? Dentro de su conformación. Presentar superficies lisas se opone a todo esto. Okay. Cuando hay ese tipo de preguntas, ustedes pueden, si tienen alguna duda, no están muy seguros, pueden marcar esa alternativa. ¿Okay? Es una forma de dar exámenes también. Creo que van a tener una clase al final de eso, ¿no? Cuando hay ese tipo de duda, pueden marcar eso. Muy bien, la A es la respuesta, ¿no? Presenta superficies lisas. La que presenta superficies lisas es el intestino delgado. ¿Ok? El intestino delgado. Bien. En el ciego, debajo de la válvula ileocecal, que es la desembocadura del intestino delgado en el ciego, vamos a tener el apéndice cecal, ¿no? El apéndice es un órgano atrófico, ¿no? Que va a salir del ciego y de acuerdo a dónde se dirija la punta del apéndice va a tomar diferentes nombres o diferentes posiciones. Si va hacia arriba y detrás del hilio terminal se va a llamar posilial. Si está por delante del hilio se llamará preilial. Si va hacia la pelvis es pélvico. Si va debajo del ciego es subcecal. Si va hacia arriba, paralelo, en el canal parietocólico se va a llamar paracecal. Y si va detrás del ciego se va a llamar retrocecal. ¿Ok? De estas, las posiciones más frecuentes son la retrocecal y la paracecal. ¿Ok? Las dos. Principalmente la retrocecal. No estamos hablando, porque hay una posición rara que es la retrocecal subserosa, la que está detrás del ciego completamente adosada y pegada a él. La retrocecal simple es la que está detrás del ciego, ¿no? Ustedes solamente con un movimiento, con una pinza lo jalan y el apéndice va a salir. ¿Ok? Bien, entonces la pregunta viene así. La posición más frecuente del apéndice es paracecal externa y pélvica, subcecal, paracecal interna y retrocecal, retroilial y subhepático. ¿Cuál es? La retrocecal es la más frecuente, ¿no es cierto? Junto con la paracecal son las más frecuentes, ¿no? De lejos la retrocecal es la más frecuente. ¿Ok? No se olviden de eso. Vamos a volverlo a tocar cuando veamos apendicitis, ¿no? La siguiente dice, la arteria pendicular es rama de eso, ya entró en el examen de residencia. La mesentérica inferior, la cólica superior derecha, la coronaria estomáquica, la cólica media o el tronco seco apendículo cólico. Ese, ¿no es cierto? ¿No? Sin leerlo, ¿no? Sin saberlo, podrían responder, ¿no? Ahí está, le está soplando el nombre, ¿no? Seco apendículo cólico, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. La pregunta 30 dice, el rezago del conducto ónfalo-mesentérico en el adulto puede estar representado por el uraco, el cordón de Arancio, el apéndice cecal, la vesícula biliar o el divertículo de Meckel. ¿Cuál creen? El rezago del conducto ónfalo-mesentérico. Dicen, ¿qué cosa es el conducto ónfalo-mesentérico? ¿No? En el feto, en su formación, los vasos umbilicales llegan hacia el intestino medio, ¿ok? A través de un conducto que es el conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto conforme va desarrollando el niño, se va cerrando y después se atrofia, ¿ok? En algunos pacientes puede persistir un conducto o puede persistir parte de él. En el adulto o en el niño, ya nacido, ¿no es cierto? En el recién nacido, se puede presentar cualquiera de esas enfermedades. El divertículo de Meckel o sus variantes son las que se presentan como rezagos del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Ok? La malformación congénita más frecuente en intestino delgado es el divertículo de Meckel. ¿Ok? No se olviden de eso.
Divertículo de Meckel, entonces, es un rezago del conducto ónfalo-mesentérico. A esto es lo que llamamos, ¿no? El conducto ónfalo-mesentérico, entonces, hagan de cuenta, es un conducto que unía el ombligo al intestino, ¿no? Conforme va desarrollándose el feto, eso se va cerrando, se va obliterando y desaparece. ¿Ok? Ahora, cuando no desaparece en su totalidad, puede formarse esto, que es lo más frecuente, que es el divertículo de Meckel. Este divertículo de Meckel no es otra cosa que la protrusión de la pared del intestino a manera de dedo de guante por el borde antimesentérico. Se dice que el divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque tiene todas las paredes del intestino. ¿Okay? Tiene serosa, tiene muscular, submucosa y mucosa. A diferencia de los divertículos del colon, por ejemplo, ¿no? O los divertículos por pulsión, que normalmente tienen mucosa y submucosa nada más. El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. Ahora, ¿qué características tiene este divertículo de Meckel? Normalmente está entre 80 a 120 centímetros de la válvula ileocecal. Se puede inflamar y puede presentar o puede hacer presentar un cuadro parecido a la apendicitis aguda. Por eso cuando uno entra a operar a un paciente por una probable apendicitis y el apéndice lo encuentra sano, tiene que buscar divertículos en esta zona, ¿no? El divertículo de Meckel. ¿Qué más? En este divertículo puede existir tejido heterotópico. O sea, heterotópico se llama a tejido que no debería estar ahí. Por ejemplo, puede haber tejido pancreático, tejido gástrico. Por ende, pueden producir ácido clorhídrico, jugo pancreático en esa zona y podrían horadar, podrían lesionar o ulcerar la pared y producir sangrado, que es lo más frecuente. Niño con sangrado, con hemorragia digestiva, lo primero que deben pensar es un divertículo de Meckel. Pueden producir inflamación, una diverticulitis o perforación inclusive, ¿ok? Por el tejido heterotópico que tiene. Eso es cuando hay un divertículo. Pero hay veces el divertículo no solamente existe un divertículo, sino existe el divertículo y un cordón que une ese divertículo al ombligo. ¿Ok? Cuando existe eso, una persistencia de ese conducto, aunque sea obliterado, hay la posibilidad de presentarse hernias internas. O sea, sobre ese cordón el intestino puede girar, como está en la figura C y D, ¿no es cierto? Y producirse obstrucciones intestinales. ¿Ok? Entonces, al producirse la obstrucción intestinal, el paciente viene con un cuadro de obstrucción intestinal, de repente sin antecedente de cirugía previa. ¿No es cierto? Saben que la causa más frecuente de obstrucción intestinal es la cirugía previa, ¿no es cierto? Bridas y adherencias. Pero un paciente a veces viene sin tener cuadro de obstrucción intestinal, de un cuadro quirúrgico previo. Entonces se debe pensar en esta posibilidad también, ¿ok? Puede haber hernias internas que pueden producir obstrucciones. Además, en algunos pacientes puede haber fístulas, ¿no?, de nacimiento entre el intestino y el ombligo, ¿ok? O sea, empieza a salir secreción por el ombligo que nunca deja de drenar. Siempre drena, 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 drena. Cuando se hace el estudio es una fístula entre el ombligo y el intestino. ¿Eso por qué? Por la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. O puede haber un quiste, ¿no? Un cordón que va del intestino al ombligo y un quiste alrededor. ¿Por qué? Se ha obliterado la parte proximal, la parte distal, pero en el centro ha permanecido abierto y ha formado una masa quística. ¿Ok? Todas esas variantes puede presentar la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, pero la más frecuente es esta, la del divertículo de Meckel, ¿ok? De lejos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver algunas cosas, algunos datos así muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, pregunta de residencia, el nervio de la Target inerva, dice, ¿no? ¿Qué cosa? El cuerpo gástrico, el antro pilórico, el fondo gástrico, la unión esófago-gástrica, el cuerpo gástrico y el antro pilórico. Esto lo vamos a volver a ver en lo que es úlcera duodenal, pero les vamos
avisando. El nervio de la Tardiet lo que va a inervar es el antro pilórico. ¿Por qué han preguntado esto? ¿No? Es una pregunta de residencia algo antigua, pero por ahí les podrían volver a preguntar. Antes, en el tratamiento de la úlcera duodenal o la úlcera gástrica, principalmente la úlcera duodenal, no había todo el arsenal medicamentoso que hay ahora, ¿no es cierto? Ahora tienen los inhibidores de bomba de protones, los protectores gástricos que incluso pueden alcalinizar el pH del estómago. Pero antes no había tanto eso, ¿no? Tenían los H2 y eso. Entonces, a veces la única posibilidad de mejorar o cerrar las úlceras eran hacer cirugías. Y ahí se creó la vagotomía selectiva y la vagotomía ultraselectiva. En esta última lo que se hacía es se seccionaba las ramas del vago y se dejaba este nervio de la Tardiet intacto. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar digamos, de preservar la función pilórica. ¿Ok? Entonces de ahí viene la importancia de este nerviecito, ¿no? El nervio de la Tardiet es útil cuando se va a hacer cirugía ultraselectiva del vago. ¿Okay? Que ya se usa poco ahora, ¿no? Ya las recurrencias de las úlceras duodenales, úlceras gástricas, gracias a los medicamentos que son usados ahora, han disminuido mucho, ¿okay? Pero todavía se da y de vez en cuando se puede presentar algún caso. Entonces este nervio es importante que conozcan, por eso han preguntado alguna vez. ¿Okay? Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿no? El colon descendente esté irrigado por la arteria, creo que eso ya lo vimos, ¿no? La hemorroidal derecha, la mesentérica inferior, el tronco celíaco, la cólica izquierda o la mesentérica superior. El colon descendente, dice, ¿ah? Esté irrigado por la arteria. Hemorroidal derecha, ¿será o no? No hay hemorroidal derecha, ¿no es cierto? Hay hemorroidal superior, media e inferior. ¿Ok? Bien. La mesentérica inferior, bueno, puede ser. El tronco celíaco, ¿sí o no? No, ¿verdad? El tronco celíaco da la coronaria estomáquica, la hepática y la esplénica. Vasculariza todo lo que esté por encima del mesocolon transverso. ¿Ok? Todo lo que está por debajo del mesocolon transverso no tiene nada que ver el tronco celíaco. La cólica izquierda dejamos ahí. La mesentérica superior irriga el yeyuno, el ilion y el lado derecho del colon, ¿no es cierto? El lado derecho del colon. Muy bien. Les queda dos, la mesentérica inferior y la cólica izquierda, ¿no es cierto? Cuando tienen este tipo de preguntas, lo que tienen que hacer es verificar de qué les están hablando, ¿no? La cólica izquierda es una rama que va a vascularizar, se va a dirigir hacia el ángulo esplénico y va a vascularizar parte del colon transverso y una pequeña parte del colon descendente. La mesentérica inferior, como tal, va a dar la cólica izquierda y va a dar las simoideas. Y la primera rama simoidea va a dar una rama recurrente que va a vascularizar casi la mitad del colon descendente. Pues por esta razón es que en este caso la alternativa le han puesto la mesentérica inferior, porque es más completa, ¿ok? La cólica izquierda, si bien es cierto, irriga parte del colon descendente, pero principalmente va a dirigirse también al colon transverso.